Hola profesor, compañeros, yo soy Daniel Flores y conformo el colectivo número 2 junto a mis compañeros y vamos a hablar acerca de lo que es la reconstrucción nacional. Veremos algunos personajes que fueron distinguidos por sus actos y contribuciones a la patria, entre los cuales se encuentra Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Díaz Calles, Lázaro Cárdenas, y también hablaremos acerca de unos puntos importantes sobre el caudillismo y el maximato. Continuaremos con mi compañero Enrique Manríquez, que ahondará un poco en los temas acerca de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Venustiano Carranza fue uno de los principales presidentes de México después de la Revolución. Tomó posesión de la presidencia el 1 de mayo de 1917. Una de sus actividades principales fue convocar a un congreso para redactar una nueva constitución. El proyecto de constitución que presentó Carranza conservaba la tendencia liberal. Durante el congreso se presentaron una serie de discusiones cuando trataron de implementar los artículos 3, 27 y 123. Aún así, aún a pesar de esas discusiones, la Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917. Dentro de los puntos importantes de su gobierno están reorganizar la administración pública y gobernar de acuerdo a la ley. Fomentó el desarrollo de la ciencia, la industria y reguló la moneda mexicana. Creó la Confederación Regional Obrero Mexicana y enfrentó la situación conflictiva de la Primera Guerra Mundial. Dentro de la política interna entregó también tierra a algunos campesinos. Álvaro Obregón tomó posesión de su cargo el 30 de noviembre de 1920. Dentro de los puntos importantes de su gobierno están el haber dado impulso a la agricultura y repartir tierras entre los campesinos. Impulsó a la industria manufacturera, reorganizó y fomentó la educación pública y además creó la Secretaría de Educación. Durante su gobierno se reanudaron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y reprimió algunos movimientos que buscaban quitarlo del poder, como la rebelión de la Huertista. Finalmente, apoyó a Plutarco Díaz Calles en su candidatura presidencial. Buen día, mi nombre es Alicia Barajas y voy a hablarles sobre el caudillismo. El caudillismo es el gobierno de un caudillo. ¿Qué es un caudillo? El caudillo es una persona que dirige un grupo social, es el guía o el líder. Este fenómeno social se desarrolló en América Latina en el siglo XIX y principalmente se veía en países en los que no había un orden político ni económico y carecía de una disciplina que se necesitaba para un buen desarrollo. Los caudillos eran los que tomaban el poder en esos casos, a través de influencias, la represión de los opresores a sus intenciones de tomar el poder o competidores por el mismo. Incluso aquellos caudillos llegaban a ser manipuladores, en tanto que la gente llegaba a ver en ellos una persona capaz de representarlos y defender sus intereses. Sin embargo, la mayoría de estos casos pues no era así. Las consecuencias son que, sin embargo, de este fenómeno fue que aquellos que buscaban el poder se atrevieron a tomarlo por la fuerza, a través de mentiras, y ya en el poder optaban por imponer sus ideas y dar prioridad a otras regiones que los beneficiaran mucho más. Algo que lo caracterizó mucho fue que buscaban la popularidad entre la sociedad, y esto lo hacían, como se mencionó anteriormente, desprestigiando a otros que también querían tomar el poder por mentiras o buscando ser más populares entre las personas del pueblo. Plutarco Elías Calles fue un político y militar mexicano que logró ser presidente de los Estados Unidos mexicanos del año de 1924 a 1928.
Su gobierno se caracterizó por respeto a la ley, moralidad absoluta, economía, orden y trabajo. Algo muy importante y destacable de Plutarco es que durante su mandato se fundó el Banco de México y el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Su política agraria iba encaminada a la formación de la pequeña propiedad y a la modernización del latifundio. El latifundio es la hacienda agrícola de gran extensión que pertenece a un solo propietario. Durante su mandato también ocurrió un suceso muy importante debido a su política anticlerical. Ocasionó frecuentes levantamientos armados en el país, conocida como la famosa Guerra Cristera, que duró de 1926 a 1929. Los tratados de Bucareli y puntos fundamentales. Este fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos, donde se destacan los siguientes puntos: reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, salvaguardar los derechos de propiedad de los norteamericanos. En cuanto al maximato, se entiende al periodo comprendido entre 1928 y 1934. Se le conoce como maximato aludiendo a la prolongación de mandato del general Plutarco Elías Calles, a través de los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Esto se terminó cuando Elías fue expulsado del país. Fue en el año 1935 por el entonces presidente y general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río tomó posesión el 1 de diciembre de 1934. Benefició a la clase trabajadora. A continuación les mencionaré los aspectos principales de su gobierno. Fomentó la educación popular y creó escuelas rurales. Fundó el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Consejo Técnico de Educación Agrícola, creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Departamento de Asuntos Indígenas, otorgó la distribución de las tierras a través del ejido a los campesinos, desarrollo de las vías de comunicación, construcción de grandes presas y canales de riego, impulsó la industria nacional, promovió la defensa de los derechos de los trabajadores, creó la Confederación de Trabajadores Mexicanos y Confederación Nacional Campesina, dio atención a la salud pública, protegió a las riquezas naturales, expropiación de los ferrocarriles nacionales, expropiación y nacionalización de la industria petrolera, otorgó asilo a miles de refugiados españoles víctimas de la Guerra Civil Española, expulsó a Calles el 10 de abril de 1936. Como podemos mencionar sobre lo que realizó Lázaro Cárdenas, pues se puede observar que ayudó a mucha gente. Su mandato se puede considerar como un periodo de estabilidad política y de avances significativos en materia de economía, educación y obras públicas. Cárdenas dejó la presidencia en 1940 y muere el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México. Las imágenes más representativas que encontré para el caudillismo fue el primero. En la primera imagen podemos observar un gato repartiéndole queso a muchos ratones. Se conoce que los ratones le temen a los gatos porque los gatos se los comen. Esto podría ser un ejemplo de la política, porque el político en el momento, el candidato a presidente, en el momento en el que él está en su campaña, ofrece muchos beneficios para que la gente lo elija y crean que está con él, que está de su lado y que los va a apoyar. Sin embargo, al momento de ya estar en el poder y ya encontrarse trabajando, opta por dejar al lado todo lo que dijo, todas sus mentiras las deja de un lado y impone lo que él quiere.
Del otro lado tenemos una figura de un revolucionario. Este revolucionario podría definirse como aquellas personas que dirigieron movimientos muy importantes. Francisco Villa fue uno de ellos que participó en la Revolución Mexicana, y esto se considera un movimiento del caudillismo. Esta imagen hace referencia al tiempo en el que gobernaba Venustiano Carranza. Del lado izquierdo vemos la imagen de la Constitución Política de 1917, uno de los principales logros del gobierno de Carranza. Del lado derecho vemos una imagen cuando aparecen juntos Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, en el tiempo en el que Álvaro Obregón sofocaba las rebeliones para mantener en el poder a Venustiano Carranza. Aquí tenemos dos representaciones de el subtema Plutarco Elías Calles y el Maximato. Como ya se había mencionado, Plutarco Elías fundó el Banco de México el 1 de septiembre de 1924. Este pues fue algo muy destacable en su mandato, se podría decir, y pues es representado por la imagen de la izquierda. La de la derecha es en una forma más de caricatura, la representación del Maximato, sobre cómo él intenta ordenar a el nuevo presidente, que es Lázaro Cárdenas, y vemos que él se ve muy confundido debido a que él no piensa acatar las órdenes de Plutarco Elías Calles, y sabemos que terminó expulsándolo del país. Yo escogí esta imagen ya que una de las principales características del gobierno de Lázaro Cárdenas es la expropiación petrolera, que es nacionalizar el petróleo. El petróleo pertenecía a las empresas extranjeras. Cuando Cárdenas se convierte en presidente, decide que este recurso natural se quede completamente en México, y pues